Hola, mi nombre es Katia Pavón y estaremos hablando sobre el enfoque materialista. Iniciando con lo que es la biografía de Karl Marx. Nació un 5 de mayo de 1818 y falleció un 14 de marzo de 1883. Un excelente pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Marx, su familia era de origen judío, su padre un abogado. Inició sus estudios en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. En esta última culminó sus estudios de doctorado en filosofía en 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx iba asentado a lo que era la dialéctica de Hegel, asimismo adquiriendo una nueva concepción del materialismo. En 1843 se casa con Jenny Bond, cuyo padre inicia a Marx en su interés a las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa. Durante mucho tiempo, Marx se desempeña como profesor y periodista, pero sus ideas políticas lo obligaron a tener que salir de Alemania y a ubicarse en París en 1843. Luego de todo este lapso de tiempo, en 1845 fue expulsado de Francia y a la vez lo obligó a ubicarse en Bruselas. Luego, debido a sus ideas socialistas, sufrió muchas dificultades, las cuales a su paso fueron superadas gracias a la ayuda económica que recibió de Engels. Marx, afiliado a la Liga de los Comunistas, participó en el segundo congreso que fue celebrado en Alemania en 1847. Ya para 1849 y 1863, Marx escribió muchos artículos en los cuales se destaca su obra cumbre, la cual fue llamada El Capital. Gracias. Buenos días, compañeros, licenciado. Mi nombre es Cristian Palma y yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es la teoría de Marx, el marxismo más que todo, y su colaborador Friedrich Engels, que de la mano pues junto a él, los dos pues trabajaron juntos para como grandes pensadores y a la misma vez sacar esta, esta interesante teoría que es muy conocida, por tanto que nosotros la ejercemos prácticamente todos los días, que es la teoría del marxismo. Y dice que voy a entrar un poco en contexto, qué es lo que es la teoría, que dice que es un conjunto de ideas económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX. Bueno, como ya sabemos, con su colaborador, ¿verdad? Friedrich Engels, y dice que consiste en modificar el orden social y criticar más que todo al capitalismo, que tuvieron una gran repercusión e influencia en diversos acontecimientos de lo que fue aquel siglo XIX y hasta la fecha, pues bueno, voy ahora a explicar lo que es un poco qué es el capitalismo para el marxismo, ¿verdad? El capitalismo para el marxismo pues era un sistema de producción inherente, injusto, en que las clases proletarias, una clase baja o trabajadora, como lo que somos la clase en la que vivimos nosotros, son explotados por la burguesía como, como mano de obra. A cambio obtienen un salario que usan para consumir, entre cosas, los mismos bienes que ellos mismos producieron. ¿Qué nos dice la teoría de Marx con esto? Que, que, la, que el capitalismo en aquel entonces y hasta la vez nosotros aplicamos la teoría de Marx porque nosotros estamos plagados por una burguesía, que la burguesía lo que hace es explotarnos
por una mínima cantidad de dinero y a la misma vez venir y hacer que nosotros mismos consumamos el producto que tal vez nosotros mismos producimos por un precio más caro. Ese es el capitalismo y ese es el sistema en que nuestro país, en que nuestra región es a la que afecta prácticamente. Voy a hablar un poco también sobre lo que es el sistema de la educación capitalista. ¿Qué era el sistema de educación capitalista? Bueno, ahora dice la teoría que para ser clasista, eso se convierte en un instrumento ideológico de las clases dominantes para perpetuar las relaciones desiguales y reproducir condiciones existentes a nivel cultural como ideas, hábitos, costumbres y formas de relacionarse, mismas que dejan sentado el mantenimiento del poder y el control, dominación social de una clase sobre otra. ¿Qué nos dice esto? Que a la burguesía no le conviene tener una clase social alta. ¿Por qué? Porque al mismo trabajador, el mismo trabajador va a tener hijos. Los mismos hijos pueden tener una mejor educación, pero eso no le conviene a la burguesía. ¿Por qué no le conviene? Porque el trabajador tiene que dejar un sucesor, como el mismo Lick nos había dicho la vez pasada. No le conviene a la burguesía eso, tener una máxima casa de estudio, por eso, porque el trabajador tiene que dejar un sucesor. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo les voy a continuar hablando sobre el materialismo histórico. La educación en el mundo capitalista se caracteriza por ser clasista. Esto se convierte en un instrumento ideológico de las clases dominantes para perpetuar las relaciones desiguales y reproducir las condiciones existentes a nivel cultural como ideas, hábitos, costumbres y formas de relacionarse. Sus propuestas han tenido una enorme influencia en el ámbito pedagógico, sirviendo de base a todas las corrientes críticas en pedagogía, así como marcando pautas a diversos gobiernos surgidos de revoluciones como Rusia, China, Cuba, por mencionar los más conocidos. Louis Althusser, de 1918 a 1990, es considerado uno de los teóricos marxistas que más hizo por la academización del marxismo y por corriente un estatus científico. Este pensador, que forma parte de la corriente estructuralista francesa, desarrolló básicamente la idea marxista. Esta de la ideología misma que ya vimos es parte fundamental en la comprensión de los sistemas educativos bajo el orden capitalista. Los medios de comunicación son para Althusser instrumento destinado a la producción de las relaciones sociales. Los medios articulan el sistema de relaciones y un significado a las estructuras sociales, argumentando la dominación o el liderazgo cultural a través de la capacidad de seducción y persuasión para la implantación de los valores dominantes políticos, económicos, religiosos y educativos. Las ideas de Althusser, como las de otros teóricos, forman a lo que han llamado teorías de la reproducción en educación, desarrolladas en el marco teórico de la sociología de la educación. De estos cuerpos teóricos entiende que la educación es un medio mediante el cual se reproducen a perpetua las relaciones sociales desiguales vigentes. Otro de los continuadores de las ideas marxistas fue Antonio Gramsci, en 1991 a 1937,
quien llama a la teoría marxista filosofía de la praxis, que ésta se refiere a la interacción de la teoría y práctica en el ámbito educativo, pendiente de la creación de un nuevo hombre que sería dirigente en el intelectual y técnico, mismo que borraría la división social del trabajo impuesta por el capitalismo. Antonio Gramsci afirma que el desarrollo de la base industrial en la ciudad y el campo trajo consigo un cambio a la orientación de la cultura y de la escuela clásica, así como la aparición de la escuela técnica, del sistema de las escuelas particulares de especialización que implican la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, y atrajo también la crisis escolar, misma que representa un aspecto de la crisis orgánica del sistema capitalista. De hecho, constata la falta de continuidad educativa. La escuela estatal, debido a su carácter clasista frente a la comunidad existente de la escuela privada católica, la unidad que Gramsci busca en el principio educativo y que en cierto modo existía en el nivel elemental, es la unidad entre la institución y trabajo, entre educación e instrucción, entre la capacidad de dirigir y la adquisición de la capacidad para producir. El estudio afirmado de nuestro actor deberá ser desinteresado, es decir, que no tenga objetivos prácticos inmediatos o demasiado inmediatos, debiendo ser de carácter formativo aunque sea instructivo. Gramsci propone crear un tipo único de escuela preparatoria que lleve a los jóvenes hasta la puerta de la elección profesional, formándolo entre tanto como persona capaz de pensar, de estudiar su realidad, de dirigir o de controlar a quien dirige. Buenas noches, mi nombre es Grady Galea. Hablaré un poco sobre el materialismo y su relación con la educación. Marx apenas abordó el tema de la educación, la clase obrera tenía menos posibilidades de recibir una educación adecuada a comparación de la clase alta. Él pensaba que la educación debía ser pública, gratuita e igualitaria para todas las personas. Marx buscaba la necesidad de formar mano de obra calificada para todos los niveles dentro del sistema de explotación del capitalismo. La educación tenía que abarcar 3 ámbitos que comprendían la educación intelectual, física y politécnica, para instruir al alumno en los procesos generales de producción y darle a conocer el funcionamiento y manejo de todos los elementos que existen en la industria. Entre sus ideas se explica que el hombre será reconocido como tal una vez que destaque sus habilidades en la vida laboral a través de la actividad práctica, enseñanza y producción. Los alumnos debían de pasar una mitad de su vida en la escuela y la otra en el trabajo. Quienes pasan medio día en la escuela mantienen frescas las ganas y el espíritu de disposición de recibir gustosos la enseñanza. El sistema convierte al trabajo y las escuelas en un descanso y distracción, resultando ser más eficiente que la duración prolongada de solo una jornada. Hola, muy buenas a todos. Este día de hoy vengo a hablarles sobre una teoría, la teoría marxista, a poner puntos claros sobre esto, que en teoría no suena muy bien, de eliminar el capitalismo y implementar medidas de socialismo y
y hacer equitativo, hacer los recursos de toda una nación, ¿no? Pero en la historia nos ha demostrado que esta teoría, para llevarla a cabo, es un poco distinta como se muestra, ¿no? Podremos tomar ejemplos como con Stalin y Mussolini, o con Mao también en China, ¿no? Que el comunismo puro no es como la perita en dulce que todos pensamos. Y podemos hablar de las naciones que hoy en día tienen el socialismo como sistema de gobierno puro, ¿no? Pero todas esas naciones tienen también una base con el capitalismo, porque sería imposible sacar el capital de un país, ¿no? Porque el dinero siempre fluye mundialmente. Y claro, todo tiene una base. Podríamos hablar del socialismo del tercer mundo, ¿no? Como Cuba, como Venezuela, países que en desarrollo pues no han podido implementar una buena forma de gobierno, pero la idea es muy buena, la idea del socialismo, pero su implementación requiere medidas drásticas. El problema es que se puede llevar a una dictadura, pero claro, como idea es maravillosa. Te quiero dejar.